Hola, buenos días. Bienvenido a Plat.online, tu canal de historia de la filosofía, en el que vamos a continuar pues comentando los textos de selectividad de Descartes. ¿Qué tal? Hace ya algún tiempo que no nos vemos y era el momento de continuar con nuestra explicación. No voy a levantar mucho la voz porque ando mal de la garganta. Estábamos explicando la sexta meditación y hoy la vamos a terminar. Hoy es cuando vamos a terminar la sexta meditación, estábamos viendo las anteriores y hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a terminar este texto de Descartes. Solamente nos queda una clase más de Descartes, que sería la de los fragmentos que van a aparecer en el examen y que me voy a dedicar a explicar exactamente cómo había que responderlos, ¿de acuerdo? Pues nos vamos ya aquí a la sexta meditación, a ver si la tengo aquí. Vamos a ver. Vale, pues creo que esta me va a valer. Vamos a ver, lo ponemos un poquito más grande y nos vamos al principio de la sexta meditación. Empezaría aquí. El título de la sexta meditación, el título completo, que nos da una pista de cuáles son los principales temas de los que trata, pues aquí lo tenéis, ¿no? De la existencia de las cosas materiales y de la distinción entre el alma y el cuerpo. De eso trata. Y nos dice Descartes lo siguiente. Advierto al principio de dicho examen, del examen del alma y del cuerpo, que hay gran diferencia entre el espíritu y el cuerpo, pues el cuerpo es siempre divisible por naturaleza y el espíritu es enteramente indivisible. Esta sería la gran diferencia. En efecto, cuando considero mi espíritu, o sea, a mí mismo, en cuanto que soy ya una cosa pensante, recordad que esa había sido la definición del propio yo, una cosa que piensa, por tanto el yo se identifica con el espíritu. Entonces cuando pienso que soy una cosa pensante, no puedo distinguir en mí partes, sino que me entiendo como una sola cosa y enteriza. Y aunque el espíritu todo parece estar unido al cuerpo todo, sin embargo, cuando se separa de mi cuerpo un pie, figuraros una amputación, un accidente, un brazo o alguna otra parte, sé que no por ello se le quita algo a mi espíritu, es decir, yo sigo siendo el mismo de siempre, ¿no? Pero ahora pues con una limitación física, ¿no? Y no pueden llamarse parte del espíritu las facultades de querer, sentir, concebir, etc., pues un solo y mismo espíritu es quien quiere, siente, concibe, etc. Se concibe desde una unidad, ¿no? Y se siente y se quiere. Mas ocurre lo contrario en las cosas corpóreas o extensas, pues no hay ninguna que mi espíritu no pueda dividir fácilmente en varias partes. Las cosas corpóreas se pueden dividir en partes igual que el cuerpo, ¿no? Y por consiguiente no hay ninguna que pueda entenderse como indivisible. Lo cual bastaría para enseñarme que el espíritu es por completo diferente del cuerpo si no lo supiera ya de antes. Advierto también que el espíritu no recibe inmediatamente la impresión de todas las partes del cuerpo, sino solo del cerebro. La impresión solamente la capta el espíritu cuando llega al cerebro. O acaso mejor, de una de sus partes más pequeñas, luego veremos cuál es, ¿no? A saber, de aquella en que se ejercita esa facultad que llaman sentido común, la cual siempre está dispuesta de un mismo modo, hace sentir al espíritu una misma cosa, aunque las demás partes del cuerpo, entre tanto, puedan estar dispuestas de maneras distintas, como lo prueban innumerables experiencias que no es preciso referir aquí. Bueno, vamos a ver qué nos está diciendo este texto. Bueno, esta es la parte final de la sexta meditación, pero tenemos que tener en cuenta que anteriormente Descartes ya en esta misma meditación había probado que la capacidad que tenemos de recibir impresiones de las cosas, sensaciones, ¿no? A través de los sentidos, es siempre una capacidad pasiva,
y se corresponde con una causa activa que es la que genera en mí esas sensaciones. Y esa causa serían los cuerpos. Y sería una causa que está fuera de mí, pero que existe, y su existencia viene de que Dios es bueno y es perfecto y no puede engañarme cuando yo considero que esa idea adventicia, esas ideas de la experiencia, que son las sensaciones, se corresponden con una causa externa, que son los cuerpos que generan en mí esas sensaciones, ¿no? Bueno, pero aquí ya está hablando de otra cosa. Aquí va a distinguir en qué consiste el yo, ¿no? Ya hemos visto que existe una causa de mis ideas, de la sensación, de mi idea adventicia, y ahora vamos a ver en qué consiste el yo. Y se compone, como hemos visto, de alma y de cuerpo. Y la diferencia entre ellos estaría en que mientras que el cuerpo se compone siempre de partes y es divisible, se compone de miembros, de órganos, de tejidos, de aparatos, ¿no? Y por tanto se puede dividir en partes y esto explicaría, por ejemplo, que la medicina pueda tener diferentes especialidades, ¿no? Pero esta divisibilidad implica que el cuerpo es mortal porque se puede descomponer. Por tanto, precisamos de un análisis para poderlo conocer, dividirlo en partes para poderlo conocer. Igual que para conocer el estado de nuestra sangre necesitamos hacernos un análisis de sangre, ¿verdad? Necesitamos saber los componentes de la sangre, pues el cuerpo siempre, para entenderlo hay que analizarlo, ¿no? En cambio, el alma es de naturaleza simple, por tanto no se puede dividir en partes y eso supone que sea inmortal, al no poderse descomponer o dividir, ¿no? Y eso también supone que en el terreno del conocimiento, que es más fácil de conocer, porque su naturaleza simple nos permite que podamos captarla con evidencia, ¿no? Es decir, no necesitamos dividirla para poderla conocer. Y aquí también nos explica cómo se produce la unión entre el alma y el cuerpo, porque el espíritu no recibe directamente la sensación o la impresión de los sentidos, sino a través del cerebro, es decir, a través de una parte del cuerpo. El cerebro es una parte del cuerpo, ¿no? Y concretamente una parte muy pequeña, una de sus partes más pequeñas, dice Descartes, que aquí no lo dice, pero se está refiriendo a la glándula pineal. En la glándula pineal sería la sede del alma, que es donde se desarrolla la razón o el sentido común, ¿no? ¿Vale? Bueno, creo que esto ha quedado suficientemente claro y vámonos ya a la siguiente parte de esta sexta meditación. Bueno, advierto, dice Descartes, además, que la naturaleza del cuerpo es tal que si alguna de sus partes puede ser movida por otra parte un poco alejada, podrá serlo también por las partes que hay entre las dos, aun cuando aquella parte más alejada no actúe. Y él pone el siguiente ejemplo. Así, por ejemplo, dada una cuerda tensa, A, B, C, D, esas serían las partes de la cuerda, ¿no? Serían como los nudos de la cuerda. Si se tira desplazándola de uno de sus extremos, es decir, de la última parte D, la primera A se moverá del mismo modo que lo haría si se tirase de una de las partes intermedias, B o C. Y lo mismo, ¿no? Aunque no tirásemos de la D. Y la última D permaneciese inmóvil. De manera semejante, cuando siento dolor en un pie, la física me enseña que esa sensación se comunica mediante los nervios esparcidos por el pie, que serían como las cuerdas, ¿no? Que son como cuerdas tirantes, tensas, ¿no? Que van de allí al cerebro. De modo que cuando se tira de ellos en el pie, tiran ellos a su vez de la parte del cerebro de donde salen y a la que vuelven, excitando en ella cierto movimiento establecido por la naturaleza para que el espíritu sienta el dolor como si estuviera en el pie. Es decir, que cuando yo el dolor se produzca en otra parte del cuerpo que no es el pie, pero que está en una parte intermedia, pues yo lo puedo llegar a sentir como que el dolor viene del pie, ¿no? Es lo que está diciendo Descartes. Pero como dichos nervios, lo explica aquí, ¿no? Tienen que pasar por la pierna, el muslo, los riñones, la espalda y el cuello. Esas serían las partes por las que pasa el dolor hasta llegar al cerebro, ¿no? Puede suceder que no moviéndose sus partes extremas, es decir, que están en el pie, sino solo alguna de las intermedias, ello provoca en el cerebro los mismos movimientos y las mismas consecuencias
que citaría en él una herida del pie, ¿no? Así que ese dolor a mí se me refleja como si lo tuviera en el pie cuando a lo mejor está mucho más arriba. Y por lo tanto el espíritu sentirá necesariamente en el pie el mismo dolor que si hubiera tenido una herida. Y lo mismo cabe decir de las demás percepciones de nuestros sentidos. Por último, advierto también que, puesto que cada uno de los movimientos ocurridos en la parte del cerebro de la que recibe la impresión, advierto también que, puesto que cada uno de los movimientos ocurridos en la parte del cerebro de la que recibe la impresión, el espíritu de un modo intermedio causa una sensación. Bueno, eso lo dejamos ahí pendiente para seguir leyendo. Bueno, aquí lo que está diciendo Descartes es lo siguiente. En primer lugar, estamos explicando el funcionamiento del cuerpo y cómo capta la información que llega de los sentidos para originar, como habíamos visto, las ideas de la experiencia o ideas ficticias. Hemos visto cómo las partes del cuerpo están conectadas entre sí por los nervios que se comportan y aquí se comparan con cuerdas tirantes, con cuerdas que tienen una cierta tensión. Como los nervios unen todas las partes, si se produce una sensación, por ejemplo, de dolor en una parte extrema, en el pie, por ejemplo, ese dolor pasará por todas las partes intermedias, como hemos visto, ¿no? Hasta llegar al cerebro, que es donde se hace consciente. Pero, fijaros, ahora bien, precisamente por esa comunicación que hay entre las partes, puede ocurrir que a veces se active una parte intermedia, por ejemplo, se puede activar el dolor en el muslo, en los riñones, en la espalda, ¿no? Y nuestro cerebro perciba las mismas sensaciones que si se hubiera activado o excitado la extremidad, es decir, el pie. ¿Eh? Es decir, el dolor de una parte se refleja en la otra, aun estando alejada. A lo mejor el dolor es mucho más arriba y yo lo percibo en el pie y puede estar en la espalda o puede estar en la pierna alta, ¿no? ¿Vale? Precisamente por esa comunicación que hay entre una parte del cuerpo y otra. Y esto explicaría algo, aunque no lo dice el texto, pero sería interesante que lo comentáramos ahora, porque también se aparece en otro lugar de la sexta meditación que no hemos leído. Esto explicaría el llamado síndrome del miembro fantasma, que explica de esta manera a Descartes. Me dijeron hace tiempo algunas personas a quienes habían cortado brazos o piernas que les parecía sentir a veces el dolor de la parte cortada. Fijaros lo curioso, es decir, que el dolor de la parte cortada todavía queda reflejado en alguna parte más alta de la extremidad y nosotros lo sentimos como si todavía tuviéramos el pie, por ejemplo, aunque el pie ya se haya amputado, ¿no? Y esto es algo que existe, ¿no? Es un síndrome que realmente existe, que se llama el síndrome del miembro fantasma. No sé si lo llamaba así Descartes, pero eso se llama en sí hoy en día, ¿no? Vale. Bueno, voy a buscar la diapositiva porque aquí se me ha acabado la explicación. Voy a buscar la diapositiva, un momentito, esto es. Voy a buscarla aquí para poder seguir explicando. Vale, seguimos aquí. Estamos hablando lo de las cuerdas, lo último que habíamos visto era eso, el síndrome del miembro fantasma. Vale, vamos a continuar. Continúa aquí Descartes diciendo lo siguiente. Vamos a recordar lo que habíamos dicho para conectarlo, ¿no? Decía Descartes, por último advierto también que puesto que cada uno de los movimientos ocurridos en la parte del cerebro de la que recibe la impresión, el espíritu de un modo inmediato causa una sola sensación, y sigue. Nada mejor puede entonces imaginarse ni desearse, sino que tal movimiento haga sentir al espíritu de entre todas las sensaciones que es capaz de causar, aquella que sea más propia y ordinariamente útil para la conservación del cuerpo humano en perfecta salud. Ahora bien, la experiencia atestigua que todas las sensaciones que la naturaleza nos ha dado son tal y como acabo de decir, y por lo tanto que todo cuanto hay en ellos da fe del poder y la bondad de Dios. Fijaros que aquí aparece ahora un concepto nuevo que es el concepto de Dios, ¿no? Y también aparece la función esta de las sensaciones y del dolor, la función que tiene en la conservación del cuerpo humano y de la salud.
Y ahora lo va a explicar con un ejemplo. Así, por ejemplo, cuando los nervios del pie son movidos con más fuerza de la ordinaria, su movimiento pasado por la médula espinal hasta el cerebro produce en el espíritu una impresión que le hace sentir algo, a saber, un dolor experimentado como si estuviera en el pie, cuyo dolor advierte el espíritu y que le excita a hacer lo posible por suprimir su causa, muy peligrosa y nociva para el pie. De manera que el dolor del pie es necesario porque si están produciéndose un daño en el pie, nosotros tenemos que sentirlo, esa señal, para poder evitar pues, esa situación que se está produciendo de manera peligrosa para uno de nuestros miembros, ¿no? Una de nuestras partes. Por tanto, tiene una gran utilidad el dolor, ¿no? Y otra vez volvemos al tema de Dios aquí, ¿no? Cierto es que Dios pudo instituir la naturaleza humana de tal suerte que ese mismo movimiento del cerebro hiciera sentir al espíritu otra cosa enteramente distinta. Por ejemplo, que se hiciera sentir a sí mismo como estando alternativamente ora en el cerebro, ora en el pie, o bien como produciéndose en algún lugar intermedio, o de cualquier otro modo posible. Pero nada de eso habría contribuido tanto a la conservación del cuerpo como lo que en efecto ocurre. Es decir, que lo que ocurre en nuestro cuerpo es lo más necesario y lo más importante para la conservación. Y si lo sentimos así, es porque contribuye esa forma en que sentimos las cosas, contribuye mejor para nuestra supervivencia, ¿no? Que en definitiva, para eso necesitamos sentir dolor o sentir cualquier sensación, para saber el estado de nuestro organismo y poder poner medios cuando haya que hacerlo, ¿no? Cuando uno enferme o cuando uno sea alguna lesión, poderla atender inmediatamente, ¿no? Así también cuando necesitamos beber, fijaros, beber también es la sed también es otro síntoma, ¿no? Que nos ayuda también a restablecer el equilibrio en el cuerpo, ¿no? Así también cuando necesitamos beber, nace de ahí cierta sequedad de garganta, lo que llamamos sed, ¿no? Que mueve sus nervios y mediante ellos las partes interiores del cerebro y ese movimiento hace sentir al espíritu la sensación de la sed, porque en tal ocasión nada más nos es más útil que saber que necesitamos beber para conservar nuestra salud. Claro, si estamos en el desierto y deshidratándonos, necesitamos sentir sed para dejar de perder líquido, ¿no? Y agua, que es fundamental para la vida. Y así sucede con las demás cosas. Bueno, aunque hemos explicado un poco sobre la marcha, sobre todo para que no nos vayamos, no nos distraigamos, pero ahora vamos a detenernos un poco en la explicación de lo más importante. Fijaros que ahora se completa la información anterior con dos ideas nuevas. La primera idea, como hemos ya anticipado, he hecho un poquito de spoiler, es que la función o el papel de la sensación, y en especial del dolor, de la sensación de dolor, es la supervivencia del organismo. Dice Descartes, en palabras textuales, conservar el cuerpo humano en perfecta salud. Por eso es tan importante el dolor, sentirlo, ¿no? No por sí mismo, porque es desagradable, pero sí por el sentido práctico que tiene, ¿no? Y la razón es que el dolor, como digo, funciona como una señal de alarma o aviso para reparar un daño. El dolor del pie, dice Descartes, advierte al espíritu y le excita a hacer lo posible por suprimir su causa muy peligrosa y nociva para el pie, ¿no? Porque está siendo dañado. La segunda idea es el papel de Dios. ¿Qué papel o qué función cumple aquí Dios? Pues aquí viene a decir Descartes, lo explicamos con otras palabras, pero esto lo que quiere decir es que la forma tan perfecta en la que Dios configuró en nuestro cuerpo, en general la naturaleza humana, justifica dos de sus atributos, de los atributos de Dios. Da fe de la omnipotencia de Dios, el absoluto poder para darnos un cuerpo que esté tan adaptado para la supervivencia, y también la bondad, ¿no? Por habernoslo concedido. La razón de ello es que pudiéndolo haberlo creado de cualquier otro modo, lo ha creado tal como ahora es. Pues solamente de ese modo y de ningún otro modo, solamente de ese modo es como contribuye el cuerpo a la mejor conservación, ¿no? Cómo se contribuye a la mejor conservación de nuestro cuerpo. Bueno, y finalmente acaba poniendo otro ejemplo de la utilidad de las sensaciones. En este caso no es el dolor, sino el hecho de sentir sed. ¿Por qué sentimos sed? Porque esto nos lleva a beber
y permite no deshidratarnos. Aquí está mal expresado, permite no deshidratarnos para mantenernos sanos. Para mantenernos sanos lo que hay que hacer es no deshidratarnos. Hidratarnos sí que tenemos que hidratarnos, ¿no? Ahí hay un error. Muy bien, pues continuamos. Esta ya sería la penúltima diapositiva. Es del todo evidente por ello que pese a la suprema bondad de Dios, la naturaleza humana en cuanto compuesta de espíritu y cuerpo no puede dejar de ser falaz a veces, pues si alguna causa excita, no en el pie, sino en alguna parte del nervio que une pie y cerebro, o hasta en el cerebro mismo, igual movimiento que el que ordinariamente se produce cuando el pie está indispuesto, sentiremos dolor en el pie. Y el sentido será engañado naturalmente, porque un mismo movimiento del cerebro no puede causar sino una misma sensación en el espíritu. Y siendo provocada esa sensación, esto creo que ya lo hemos visto. A ver. Sí, no, está bien, está bien. Y siendo provocada esa sensación mucho más a menudo por una causa que daña al pie que por otra que esté en otro lugar, es mucho más razonable que transmita al espíritu el dolor del pie que el de ninguna otra parte. Y aunque la sequedad de la garganta no provenga a veces, como suele, de que la bebida es necesaria para la salud del cuerpo, sino de alguna causa contraria, como ocurre con los hidrópicos, con todo es mucho mejor que nos engañe en dichas circunstancias que si por el contrario nos engañara siempre, cuando el cuerpo está bien dispuesto y así sucesivamente. Bueno, esto hay que explicarlo detalladamente para que se entienda, ¿vale? Si ahora no se entiende en la lectura, lo entenderemos en la explicación. Y esta consideración me es muy útil no solo para reconocer todos los errores a que está sometida mi naturaleza, sino también para evitarlos o para corregirlos más fácilmente. Pues sabiendo que todos los sentidos me indican con más frecuencia lo verdadero que lo falso, tocante a las cosas que atañen a lo que es útil o dañoso para el cuerpo, y pudiendo casi siempre hacer uso de varios para examinar una sola y misma cosa, y además contando con mi memoria para enlazar y juntar los conocimientos pasados a los presentes y con mi entendimiento, que ha descubierto ya todas las causas de mis errores, no debo temer en adelante que sean falsas las cosas que mi sentido ordinariamente me representa. Bueno, este texto es un poco más enrevesado y necesitamos explicarlo mejor y ver un poco de qué está hablando aquí, porque no es tan fácil. Fijaros, si realmente lo sintetizamos, veréis que no es tan complicado, es muy fácil. Bueno, el problema es que hemos visto que los sentidos nos sirven, tienen una utilidad para la supervivencia, pero también hemos visto que los sentidos nos pueden engañar, que podemos sentir un picor o un dolor en el pie y simplemente sea el reflejo de una sensación que está más arriba del pie, ¿no? Simplemente que se refleja. Entonces, estamos viendo que un problema, que los sentidos corporales también pueden engañarnos, ¿vale? Y lo hemos visto, lo podemos ver en dos cosas. Primero, que la conexión nerviosa entre las partes, como antes vimos, puede hacer que el dolor del pie pueda reflejarse en otro lugar, ¿vale? De manera que no se sepa exactamente dónde, en qué punto del nervio se produce o en qué parte del cuerpo se produce el dolor, ¿no? Exactamente. La sed también hemos visto que no siempre viene por falta de hidratación, pues el hidrópico no es el paciente que sufre la hidropesia y la hidropesia se caracteriza por sentir mucha sed y sin embargo es una enfermedad que consiste en la retención o acumulación de líquidos en los tejidos o en cavidades del cuerpo. De manera que no siempre la sed es necesaria por falta de agua, sino que a veces sienten sed también personas que pueden tener retención de líquidos. Entonces, aquí la duda implícita que nos puede surgir es que si Dios nos ha dado un cuerpo que nos puede llevar a la confusión o al engaño, como estamos viendo aquí en estos dos ejemplos, ¿no podría ir este hecho contra su suprema bondad? Si hemos dicho que un Dios bueno, ¿por qué también de las sensaciones del cuerpo podemos engañarnos? Bueno, pues Descartes responde a los dos ejemplos. Está respondiendo en este texto, ¿vale? En primer lugar, vamos a verlo en el caso del dolor del pie. Él dice que la mayoría de las veces la causa de esa sensación está en el pie
y no en otra parte. Sí, estos serían casos puntuales. Casos puntuales serían aquellos donde, digamos, tenemos un dolor en otra parte y lo sentimos en el pie. Pero serían casos puntuales. La mayoría de las veces, si sentimos dolor en el pie es porque en el pie está pasando algo, ¿no? Hay una causa que está provocándolo. Y luego la sed del hidrópico. Bueno, aquí dice que el problema es que me engañe si faltándome líquido en el cuerpo no siento sed. Ese sería el problema, porque me podría deshidratar. Ahora, en el caso del hidrópico es la persona que siente sed cuando tiene sobra de líquido. En este caso no resulta tan grave, ¿no? La sed del hidrópico no es tan grave porque no le falta líquido, si al contrario lo retiene. Si bebe agua no, tampoco pasaría nada, ¿no? En este caso tampoco sería un gran problema, ¿no? Pero además, dice Descartes, hay dos razones para no temer al engaño de los sentidos. Pues que en general los sentidos me indican con más frecuencia lo verdadero que lo falso, porque si no, claro, no podría contribuir los sentidos a mi supervivencia, de manera que lo más normal es que me indiquen las cosas que sean verdaderas. Y en segundo lugar, también puedo corregir los errores de los sentidos, pues mediante la memoria y el entendimiento. Es decir, puedo también corregir a los sentidos, pues intentando superar el engaño, ¿no? Usando el entendimiento, usando la ciencia médica, por ejemplo, puedo ver dónde está realmente el dolor y usando la memoria de lo que otras veces me ha sucedido, pues puedo evitar esos errores. Que como digo, son mínimos porque la mayoría de las veces el cuerpo me dice y me avisa exactamente dónde está el problema, ¿no? Bueno, y aquí acabaría ya la sexta meditación, me parece, ¿no? Sí, efectivamente. Y debo rechazar por hiperbólicas y ridículas, dice Descartes, lo voy a poner más grande para que se vea mejor, todas las dudas de estos días pasados, y en particular aquella tan general acerca del sueño que no podía yo distinguir de la vigilia. ¿Recordáis, no? Pues ahora advierto entre ellos una muy notable diferencia, y es que nuestra memoria no puede nunca enlazar y juntar nuestros sueños unos con otros, ni con el curso de la vida, como sí acostumbra a unir las cosas que nos acaecen estando despiertos. En efecto, si estando despierto se me apareciese alguien de súbito y desapareciese de igual modo como lo hacen las imágenes que veo en los sueños, sin que yo pudiera saber de dónde venía ni a dónde iba, no me faltaría razón para juzgarlo como un espectro o fantasma formado en mi cerebro, más bien que como un hombre, y en todo semejante a lo que imagino cuando duermo. Pero cuando percibo cosas sabiendo distintamente el lugar del que vienen y aquel en que están, así como el tiempo en que se me aparecen, y pudiendo enlazar sin interrupción la sensación que de ellas tengo con el restante curso de mi vida, entonces estoy seguro de que las percibo despierto y no dormido. Y no debo en modo alguno dudar de la verdad de esas cosas si tras recurrir a todos mis sentidos, a mi memoria y mi entendimiento para examinarlas, ninguna de esas facultades me dice nada que repugne a las demás. Pues no siendo Dios falaz, se sigue necesariamente que no me engaña en esto. Bien, y con estas palabras acabaríamos el último texto de Descartes. Bueno, vamos a ver. Descartes en esta última parte justifica el rechazo de otros dos motivos para dudar. Hemos visto la duda de los sentidos, ¿vale? Hemos visto cómo superarla y ahora vamos a ver cómo superar la duda del genio maligno y sobre todo, y de manera especial, la confusión entre sueño y vigilia. Vamos por partes. La duda hiperbólica o exagerada y ridícula, aquí no lo dice, pero se está refiriendo a la duda sobre el genio maligno. Y la resuelve al final, justo de ese texto, cuando dice, no siendo Dios falaz, no siendo Dios embaucador, no me engaña porque es perfecto y bueno, se sigue necesariamente que no me engaña en eso, es decir, no me engaña en el uso de mi razón, ni me engaña cuando le atribuyo las causas de mis sensaciones a objetos externos, no me engaña absolutamente en nada. Luego me puedo fiar de Dios, y me puedo fiar de Dios, me puedo fiar de mi sentido, me puedo fiar de mi razón, ¿no? De manera que esa duda queda descartada. Pero especialmente el texto este se está centrando en la duda sobre la indistinción, la posible confusión entre sueño y vigilia.
Y aquí Descartes nos da un criterio para saber distinguir un estado del otro. Y nos dice lo siguiente: en los sueños, fijaros, tenedlo en cuenta vuestra experiencia de cuando habéis soñado, en los sueños no puedo localizar las cosas en el espacio, pues pueden desaparecer como fantasmas, o pueden aparecer de súbito, ¿no? De pronto. Ni puedo ordenarlas en el tiempo, ya que nuestra memoria no puede enlazar unas situaciones con otras, pues las mismas situaciones carecen de sentido lógico, ¿no? No hay una secuencia lógica para poderlas ordenar en el tiempo. En cambio, durante la vigilia, cuando estoy despierto, puedo organizar especialmente las imágenes percibidas, ¿no? Las puedo situar en un espacio, en un espacio, y también las puedo secuenciar temporalmente entre sí y con el resto de mi vida. Y puedo establecer, por ejemplo, entre una fotografía, una secuencia de cuáles me hice primero y cuáles después, ¿no? Y la lucidez que eso me ofrece es la que me da seguridad para saber que estoy despierto y no soñando, ¿no? Y no dormido, ¿no? Y además, por si todo esto no fuera suficiente, puedo recurrir al testimonio de todos mis sentidos para poder corregir, unos sentidos se pueden corregir a otros, a mi memoria y también a mi entendimiento para examinar cuál es la verdad de las cosas y corregir esos errores que puedo tener, ¿no? Y con esto acabaría la sexta meditación, ¿vale? Y aquí lo vamos a dejar. Todavía quedaría una última clase donde voy a resumir pues voy a explicar cómo contestar a las preguntas del examen y a los textos que voy a poner, ¿vale? De manera que aquí lo vamos a dejar, disculpar porque todavía ando un poco mal de la garganta. Bueno, y si tenéis alguna duda, si no haya ido en alguna de las explicaciones un poco rápido, no habéis entendido algo de lo que hemos estado explicando, pues me lo hacéis saber en vuestros comentarios, ¿de acuerdo? Venga, pues ahí creo que lo vamos a dejar. Muchas gracias por vuestra atención. Un cordial saludo.